contras, ciertamente. O sea, la cosa más importante que yo he visto es que hay personas que lo toman como una obsesividad, por eso en las diapositivas señalé eso, y entonces se toma como una tarea que cumplir, se toma como una lección que hay que aprender bien, y entonces termina siendo una cosa acartonada que no está en relación a lo que yo soy, sino a lo que yo tengo que cumplirle a mí mismo. Y aun cuando parezca raro decirlo, el problema no es cumplírmelo a mí mismo, sino ser yo mismo, que es distinto. Cuando yo soy yo mismo y me identifico que yo soy así y puedo variar algunas cosas, me lo hago distinto. Hay personas que dicen mentira y luego se la creen, y se la creen fervientemente. Eso es lo que estoy diciendo, que el otro, que soy yo, también me puede generar trampas. O sea, es más bien como la idea de que yo soy y trato de desarrollar la cosa en ese sentido. Otra contra es que hay que tener cuidado con algunas personas que pudieran tener dificultades de enfermedad mental, digámoslo así. Una persona psicótica, en el sentido clínico de la palabra, específicamente una persona paranoica, psicosis paranoica, si tú le enseñas introspección, pudiera ser peor el remedio que la enfermedad. Porque entonces lo que estás es afinando la enfermedad, estás enriqueciéndole la enfermedad, y entonces le estás dando herramientas para que sea más paranoico, más obsesivo y más psicorrígido. Igualmente como las personas dogmáticas, sería como un tercer ejemplo, sería también una contra, ¿no? Las personas dogmáticas son aquellas que creen que su verdad es la única, y por eso justifican cualquier cosa, ¿no? Desde descuartizar pollos delante de mucha gente en un concierto, matar gente en los campos de concentración o tirar aviones en los edificios. O sea, todo está justificado porque para mí esa es la verdad, y en ese sentido, si tú le enseñas a introspectar, permítame usarlo como verbo, entonces eso también igualmente pudiera ser peor el remedio que la enfermedad. Y en esos casos es preferible, si uno se da cuenta por alguna razón que tiene personas así, es preferible pues hacer la sugerencia, generar los espacios para que esa persona más bien busque ayuda clínica, ayuda profesional, antes que buscar compliques de este cuento. Tal vez otro asunto en contra es los diarios. Cuando usted escribe las introspecciones, eso genera unos problemas a veces. Yo he visto unos casos así, no voy a señalar toda la información, obviamente porque sería muy extenso además, pero sí el esposo le detectó en el computador a la esposa la información, por alguna razón ese clic de apagar o de cerrar el archivo que estaba imprimiendo, la persona imprimía, me daba a mí el texto y luego borraba el archivo en el computador para que yo me quedara con el texto, pero por alguna razón el clic de borrar el archivo por alguna razón no salió, y el esposo entró al computador y pues entró fácil a los archivos, y entonces ahí se presentaron unas dificultades molestas, inquietas para mí incluso, porque la pareja entró en conflicto. Y eso también generó como una situación complicada de manejar, que afortunadamente después de un par de semanas dándole mucha cabeza de cómo lograba yo enlazar, cómo volvía eso positivo, y entonces lo que se me ocurrió fue involucrar al Señor también en las introspecciones, y bueno, puedo decir que me quedó un sinsabor, aun cuando finalmente la cosa se subsanó. Entonces eso también sería una cosa como en contra, o sea, hay que tener mucho cuidado con ese cuento de... y tal vez finalmente, no sé hasta cuándo se me ocurra otra, pero finalmente hay que tener cuidado que eso tiene momentos para hacer las introspecciones, y no sea que entonces uno le diga a su compañero, vamos a tomarnos un café, y entonces el otro diga, ¿y qué es café? ¿Cómo se define café? ¿Y cómo te gusta a ti el café? ¿Y cómo pasa el café por tu garganta o por tu boca? Entonces terminan, allá viene el hombre de las introspecciones, entonces más bien no vamos a hacerlo. Entonces se vuelve el insoportable, se vuelve el devastador, el desbordante. Esto tiene su momento, y en eso hay que ser muy cuidadosos también. ¿Está presente la Universidad Autónoma? El profesor Carlos Acosta, le habla Miguel Chajín. Es la misma pregunta formulada de tres maneras, ¿ya? ¿Cómo no caer en el solicismo o en el idealismo subjetivo o en el psicologismo cuando sitúo la introspección al margen de una reflexión sociológica de otra forma? ¿Cómo no romper con lo sociológico en el marco de la introspección, o cómo no romper con lo sociológico cuando hablo del autoconocimiento
si me sitúo en el marco de la introspección. Sí, está bien. Una pregunta bastante filosófica. Fíjese que yo insistí en que todo comienza con el otro. Y cuando aparece el otro ya aparece lo sociológico. Lo que pasa es que no ha habido tiempo de desarrollar toda la idea de la parte social, pero ciertamente partimos de la idea que el ser humano no es un ser social. Tanto que si uno anda solo en una isla, la introspección no le va a servir para nada prácticamente. O sea, cuando hablamos de ser mejor persona, cuando hablamos de desarrollo del humano, cuando hablamos del desarrollo de lo que uno es, todo está en relación a un otro. Y el otro en este caso no solamente es alguien que me acompaña en la introspección, sino el otro también es la sociedad donde yo vivo. Fíjese que en varios momentos puse ejemplos en el que el otro me monitoreaba, en el que yo me pregunto si el otro, yo le dije algo que pudiera ser ofensivo. Hablé en muchos momentos donde el otro puede ser la esposa, el otro puede ser el hijo, el otro puede ser incluso globalmente, aun cuando no es una cosa que he estudiado con detalle. Sí he visto situaciones en donde en una familia 2 o 3 personas hacen introspecciones interactuándolas. Hay también sus cosas a favor y en contra, porque uno tiene que tener de todos modos su propia intimidad. Por eso hay momentos en donde la introspección regresa a uno mismo. Cuando regresa a uno mismo, no es para quedarse en uno mismo y entonces generar el solipsismo que usted señala, sino que es regresar a yo mismo para cargar las baterías e ir a la sociedad. Si me permite el ejemplo, es como cuando uno se va a dormir, pero no para quedarse dormido todo el tiempo, sino para a la mañana siguiente despertarse, amanecer con más brío, con más energía e ir a trabajar con los otros. De manera que su pregunta es bien importante, bien interesante, que me permite aclarar que es en relación con el otro. El punto de partida sí es la persona. En eso sí tengo que reconocer que la persona es la que hace el proceso, pero es una manera solo de arrancar el proceso, pero es siempre con relación al otro, a los otros incluso. Otra pregunta, la profesora Costa. O sea, ¿cómo pudiéramos registrar históricamente el desarrollo de la introspección? Porque de hecho habría serias dudas que la introspección existiese en todo tipo de sistema social. Sí, si hacemos una revisión histórica, ciertamente ha habido muchos autores que han trabajado la introspección, de Freud, de William James, de Wundt, muchos otros, Maile de Brain, etcétera, han hablado mucho de la introspección, haciendo alusión a factores positivos y negativos de ella, no solamente en su asunto estructural de si la introspección es una buena herramienta de trabajo, porque acuérdese que cuando eso surgió era porque el mundo era muy de la objetivización de las cosas, y entonces la introspección se consideraba que no era una herramienta importante porque no había manera de objetivizarla y por tanto no había la confiabilidad. Entonces históricamente cuando surgen las otras escuelas, sobre todo los modelos cualitativos de investigación social de corte cualitativo, cuando aparece la etnografía, por ejemplo, cuando aparece la fenomenología, cuando aparece la hermenéutica como tal, donde son herramientas donde se reivindica la subjetividad de la persona y donde la misma persona participa a través de su propio aporte, producto de su introspección a la larga, entonces tiene un valor también. Parece que en los resultados de esos trabajos etnográficos el investigador no es el único que dice lo que pasó, sino sobre todo, y en unión con nosotros, en conjunto con nosotros, construyen esos resultados. Y esos resultados se construyen en la medida en que hay una intersubjetividad entre las personas, cuando hay una intercomunicación de unas vivencias que se ha compartido en una situación de campo, en este caso que estamos diciendo. De manera que, si bien yo tengo que reconocer que no conozco trabajos políticos en relación a política e introspección, yo sí diría que basado en Aristóteles, todo el trabajo que hizo sobre la política, que definitivamente el trabajo introspectivo es muy importante para la política. Definitivamente yo diría que cuando uno habla de la politiquería y los políticos, en realidad en el fondo está hablando de gente que tiene conciencia para interactuar y gobernar, digamos, a otros, y gente que no tiene conciencia.
o quítale conciencia, y entonces pondríamos gente que tiene introspecciones o que le falta introspecciones y gente que de alguna manera sí las puede tener. Evidentemente se registra históricamente el ejercicio de la introspección, por ejemplo, en la sociedad antigua. Sócrates es un maestro de la introspección. Si tomamos la Biblia como un documento histórico, también encontramos en los libros del rey Salomón igualmente evidencias de la introspección. Y obviamente donde pudiera ser que sociológicamente haya mejores condiciones para el desarrollo de la introspección es en la sociedad moderna, porque es una sociedad donde la división social del trabajo, como diría Marx, llega a su pleno desarrollo, es decir, es una sociedad dividida. Pero, ¿qué evidencia pudiéramos encontrar de introspección en las sociedades tribales, en las sociedades comunitaristas, donde precisamente no hay las condiciones sociales de esa separación o esa desvinculación de la persona con el otro? Sí, definitivamente el entorno social y político va a determinar mucho de cuál es el tipo de desarrollo de introspecciones que los ciudadanos pueden hacer. En la medida en que el entorno político favorece estas situaciones de introspectiva a través de la educación, por ejemplo, pues obviamente uno observaría una diferencia de los unos y los otros. El problema es que en el fondo yo diría que el problema del autoconocimiento, como no solamente es del sentir, sino también del pensar, a los gobiernos no les interesa que la gente se conozca a sí mismo, no tanto por su lado del sentir, porque eso no le importa mucho a los políticos si la gente sufre o no, sino más bien si la gente piensa o no. Ahí es donde está el problema, me parece, que en la falta de una política encaminada en ese punto, porque donde la gente piense, donde la gente pueda tener esa capacidad, y acuérdense que introspección también es metacognitiva, como dijimos al comienzo de la conferencia, en ese sentido, cuando las personas desarrollan esa introspección metacognitiva, entonces empiezan a hacer observaciones, a hacer análisis crítico, a hacer pensamiento crítico sobre lo que se está diciendo. Entonces no es lo mismo una política donde todo se acepta y todo está enmarcado en la obediencia, a otra en donde la gente empieza a hacer la reflexión crítica sobre por qué se tiene que hacer de esta manera o la otra, y sobre todo cuando se habla en trabajo de grupo donde hay intereses que hay que sacrificar en algún momento, porque ¿cómo haces para poner de acuerdo y alinear, por decirlo así, los intereses de una comunidad que es muy grande? Entonces ahí es donde está la decisión política de poder servir de catalizador de esos intereses y de esas necesidades de la gente para poder ejercer la política en función de eso. Eso es lo que sería, por lo menos teóricamente, ¿no? O en los países desarrollados, no sé si así lo lleven a cabo, porque es que cuando uno hace un análisis introspectivo de la política encuentra que definitivamente no se sabe quiénes son los peores zombies, ¿no? Si el que se gasta el dinero en trago y de pronto no tiene su hijo para el tetero, o ese político que se roba las vacunas y entonces ahora los niñitos se mueren porque no hay vacunas, o el dinero se desvió, ¿no? Entonces ahí quién es peor, digámoslo así. ¿Alguna otra pregunta? Sí, buenos días. Mi nombre es Alejandro Romero, del Centro de Investigaciones de la Universidad Autónoma del Caribe. Me pareció muy interesante la relación que expuso con respecto a la introspección relacionada con el ejercicio docente. Mi pregunta es, ¿cómo se podría aplicar esta metodología para el mejoramiento de la actividad docente como tal? Ya señalaba hace un rato que en el 94 hicimos un trabajo en la maestría en educación donde precisamente ese fue el objetivo. Básicamente lo que yo sugeriría a tu pregunta es mirar lo que hemos estado desarrollando, revisarlo hasta dónde se ajusta a lo que uno es, identificar estos pasos si se acomodan a lo que uno es y al carácter que uno tiene de la vida y de lo demás. Y si uno cree que tiene acceso a esa sensibilidad, y si uno cree que lo puede hacer, como creo que se puede hacer, lo que yo he visto es que sí se puede hacer, si uno tiene el interés lo puede hacer, entonces poner en práctica esto. O sea, esto me parece que es bastante sencillo como idea, muy complicado a la hora de practicarlo, de llevarlo a la vida concreta.
Entonces, con unos ejemplos tal vez podíamos aclarar más el asunto. Si tú vas a una clase y sientes que en un momento dado tu clase está desarrollándose de una forma en que la gente no interviene, donde no hay preguntas, donde no hay comentarios, donde la gente, pues se terminó la clase